te salva, tu gran intercesor. Acércate en asombro, su cruz tu paz compró. Descansa de tu lucha, encuentra gracia en él. Aquel que acude a Cristo, lavado y limpio es. Cuán profundo y ancho es el inmenso amor de Cristo. Cuán seguro y fuerte es su inmenso y dulce amor. Confía pues en Cristo, tus dudas deja atrás. El todo ha consumado, la vida en él está. Cuán profundo y ancho es el inmenso amor de Cristo. Cuán seguro y fuerte es su inmenso y dulce amor. ¿Qué puede separarnos? La muerte o el temor. Tenemos gran certeza, Jesús nos acercó y en su poder obramos, pues su promesa es fiel. Su amor nos ha guiado y nos guiará hasta él. Cuán profundo y ancho es el inmenso amor de Cristo. Cuán seguro y fuerte es su inmenso y dulce amor. Cuán profundo y ancho es el inmenso amor de Cristo. Cuán seguro y fuerte es su inmenso y dulce amor. Cuán profundo y ancho es el inmenso amor de Cristo. Cuán seguro y fuerte es su inmenso y dulce amor. Mis hermanos, muy buenas noches, gracia y paz en el nombre de nuestro Señor Jesús. En esta ocasión, su hermano Alejo Fuertes, deseándote muchas, muchas bendiciones. Para este momento de esta noche quisiera llevarlos a meditar de algo que nos exhorta, nos examina, nos alimenta, nos da el ánimo, nos alienta para avanzar en este
camino y en este peregrinaje. El título de de esta pequeña meditación en esta noche la he llamado La dependencia. Les comparto pantalla. La dependencia total de los creyentes. Y desde allí te invito a que me acompañes y oremos. Mi Señor Jesús, Rey de Reyes, Príncipe de Paz, soberano, dueño y Señor. Nuestra vida es una vida que necesita constantemente tu guía, constantemente recordarle a esta alma que hay un Dios grande que alimenta, que sostiene, que salva, que vivifica en medio de las diferentes situaciones por las cuales pasamos. Ese buen pastor el día de hoy vigentemente nos sigue sosteniendo, nos sigue guiando con su vara, nos sigue alimentando en esos verdes pastos y dando de beber en tiempos de sed. A ese buen Dios el día de hoy te pedimos que nos alimentes nuestro corazón, trates este corazón, nos ayudes que este corazón entienda que a ti te debemos todo. Tú eres quien nos rescataste del hueco más profundo y nos has dado una vida nueva. Y este pueblo como un remanente responde ante ti con adoración, con exaltación. Ayúdanos a depender más de ti. Ayúdanos que este tema se clave en nuestra conciencia, en nuestro corazón y que podamos dar fruto de ello. Y que este fruto sea visible para nuestra iglesia, para nuestra vida, para nuestra hermandad, para contigo, mi Señor Jesús. Guíanos en esta pequeña noche de meditación y enséñanos tu hermosa presencia vivificando, guiando en nuestra vida. A ti, Señor, damos gracias. Amén. Mis queridos hermanos, la dependencia total de los creyentes. Y les voy a leer un poquito una pequeña ilustración. La dependencia de los creyentes a Dios es como un niño que confía plenamente en la mano firme de su padre. Mientras camina por un sendero desconocido, no importa cuán empinado sea, cuán rocoso sea, cuán difícil sea el camino, el niño no se preocupa porque sabe que su padre lo guiará con seguridad. Los creyentes, igual que ese niño, estamos llamados a confiar en Dios, a saber que el camino que estamos recorriendo es el mejor camino. Incluso cuando no podemos ver el final de una jornada, el final del día, el final de una situación difícil. Aunque las tormentas nos nublen, aunque el dolor nos haga enceguecer nuestros ojos, nos haga nublar un camino, nosotros sabemos que de la mano del Señor no seremos soltados. Y esa certeza nos trae paz y fortaleza a nuestra alma. Mis hermanos, la Biblia constantemente nos está dando una invitación a confiar en el Señor, a depender de Él, a orar, a buscarle. Pero recordemos que el hombre por su naturaleza caída es insuficiente para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios sin su ayuda. En lugar de confiar plenamente en el Señor, nuestras propias fuerzas a veces son llamadas para solucionarlo por nosotros mismos, ser estrategas en esta vida, ser audaces buscando soluciones, diferentes situaciones para nosotros mismos poder salir adelante de algún tipo de dificultad. El día de hoy, mis hermanos, este mensaje nos enseña a una plena dependencia de Dios como algo fundamental de nuestra vida. Quiero llevarlos a meditar en esta noche que ese Dios que lo ha creado todo, que lo sostiene todo, que hace que nuestro corazón palpite y que va a hacer que el corazón en algún momento deje palpitar. Ese Dios
glorioso es el que tenemos a nuestro favor como nuestro Padre, nuestro gran y hermoso Padre y buen pastor. A través de esta pequeña meditación, conecta tu corazón con el Señor, dejemos de los distractores, saquemos una hojita y de pronto si quieres apuntar las citas y los diferentes puntos que vamos a tratar en este momento, te invito a que lo hagas. Primer punto, la realidad de nuestra necesidad de Dios. Hermosa cita, Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Puedo llevarlos a diferentes ilustraciones, porque acá Jesús nos enseña en este versículo que fuera de Él somos absolutamente incapaces, incapaces de producir fruto espiritual. No podemos lograr nada verdadero, nada eterno por nosotros mismos. Esta es una fuerte declaración contundente, que sin Cristo no somos nada. Creo yo que al igual que ustedes y yo, todos, eh, hemos buscado afanadamente la solución de nuestra vida, de nuestra angustia. Trabajo, trabajamos desde que sale el sol hasta que se oscurece y afanadamente llegan las ciertas situaciones de celebraciones y nos endeudamos para suplir la familia y unos afanes del mundo y yo puedo y necesito este título, necesito esta acreditación, pa. Y caminamos en nuestras fuerzas a veces haciendo un desgaste. O lo más doloroso, sacar pecho diciendo es que esto es porque yo lo hice, ¿verdad? Acá nos estamos dando cuenta que todo esto va a ser banal porque esto no produce ningún fruto espiritual que traiga contentamiento y que glorifique al Señor. Estamos llamados a ser parte de la raíz celestial, de la fuente de vida eterna que es nuestro Señor Jesús, cerca de Él en donde podemos escuchar audiblemente su voz, en donde podemos ser restaurados, en donde podemos hallar paz en medio de la tormenta y de la dificultad. Ese buen Dios nos llama a una unión con Él. Y aquí en esta pequeña cita bíblica, en esta analogía, pensamos en esos sarmientos, en esa dependencia, en todo esto, y sabemos que por más que la ciencia quiera hacer nacer una fruta, jamás vas a ver, se va a ver, se va a sentir y palpar como una fruta totalmente verdadera, nacida de una vid. Por eso es que nosotros no podemos nacer solos, nacemos bajo el mandato y dirección de aquel que nos llamó a una vida en plenitud de unión con Él. Mucho por hilar en este punto, como dice nuestro amado pastor. Mucho por hilar en este momento. Pero de la realidad de nuestra necesidad de Dios es que sin Él no podemos hacer nada. Y aquí es donde necesitamos compartir este evangelio, ir y predicar a nuestra alma, a nuestra familia, a nuestros compañeros, que sin Cristo no podemos hacer nada, no podemos producir ningún fruto espiritual que traiga beneficios a nuestra alma y que glorifique al Señor. Nos veremos cuenta en el final del camino que ese fruto de la vid verdadera nos ha sostenido hasta el final. Un segundo punto, mis hermanos. Dios sostiene todas las cosas. Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Quedémonos en esta linda imagen. Quedémonos allí en esa linda meditación y déjenme leerles la cita nuevamente. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Aquí en este versículo, mis hermanos, se nos invita a creer, a pensar que
No solo fuimos creados por el Señor, sino que todo lo que existe es continuamente hecho por su poder. No hay solo un aspecto de la creación que pueda existir aparte de Él. Todo lo que el Señor ha hecho, lo ha hecho Él para su propia gloria. El Dios bueno que tenemos, todo lo ha hecho. Ha hecho nuestra vida y ha hecho ciertas circunstancias, porque si hoy el día de hoy estamos pensando que la aflicción no es producto de la mano del Señor, estamos equivocados, porque todo lo ha puesto el buen Dios, nuestro gran Rey, nuestro Señor, que lo tiene todo bajo control. Ese Dios que crea el cielo, las nubes con su forma, el sol con esa luz eterna, el aire para respirar, las plantas para suministrar ese aire, las montañas, los ríos, los atardeceres, los anocheceres. Él está en control de lo que nos pasa en todo momento. Ese buen Dios creador de todo tiene un plan que siempre va a ser perfecto. Y acá podemos pensar en la oración. Cuando nosotros oramos en favor de algo, la respuesta del Señor siempre va a ser la mejor, la que a nuestra alma nos conviene y que va a bendecir al Señor. Ya sea positiva en nuestra afirmación de oración que estamos pidiendo esa situación que se arregle. Si no llegase a pasar, también trae beneficio a nuestro alma porque el buen Dios así lo ha hecho. Así que un no y un sí, mis hermanos, tienen el mismo peso y como creyentes descansamos en esto y le creemos y seguimos caminando. Esta es una gran invitación. Creo yo que mis palabras se llenan es de plenitud y de gozo sabiendo que el Señor nos ha sostenido en medio de las diferentes situaciones vivenciales y lo comprobamos. Otro punto, mis hermanos, la soberanía de Dios en todas las circunstancias. Leamos esa hermosa cita. Proverbios 3 del 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aquí tenemos una gran invitación, una clara instrucción para los creyentes. No debemos confiar en nuestra sabiduría, sino en la sabiduría y dirección de Dios. Esto implica una confianza total en que Dios está a cargo de nuestras vidas y circunstancias, sean buenas o difíciles. Un hermoso comentario de Charles Spurgeon. Dios nunca se equivoca. Cuando no puedas rastrear su mano, debes confiar en su corazón. Este recordatorio nos lleva a entender que aunque no siempre entendamos lo que Dios está haciendo, debemos confiar en que Él está trabajando para nuestro bien. Ese himno, procura nuestro bien para tu gloria. El Señor procura nuestro bien, procura nuestro bien. Y acá enlazo el punto anterior de lo que hablábamos, de que el Señor no se le escapa todas las cosas que están ocurriendo alrededor de nosotros. Él las conoce. Aquí es que nosotros reconozcamos que en nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Por más que yo eche mano a mis títulos, a mis audacia, a mi manera docta, a mi manera sigilosa. Acá los creyentes dependemos de Dios y no nos olvidemos de este título. La dependencia total de los creyentes. Un mensaje a los creyentes y un poco exhortativo para nuestros amigos que aún siguen haciéndolo todo como si no existiera un Dios. Fijémonos realmente que
nosotros en nuestra propia prudencia vamos a quedar sin fuerzas. Acuérdese en ese lindo proverbio también que dice que el Señor, la persona en silla, el caballo del Señor es el quien da la victoria, porque estamos es en medio de Él. Así planeemos, mis hermanos, así yo haga estrategias, así el día de hoy me levante lúcido para hacer toda un decálogo de actividades que me van a tener algún bien. Si el Señor no está en medio de esto, esto es pura banalidad y esto se lo llevará al polvo. Cuando dependemos del Señor, Él nos da esa luz, nos da esa guía, podemos ser capaces de discernir, de actuar. Y acá acordémonos algo, no podemos solos, no podemos depender de nuestra propia manera de cosmovisión. Dependemos de Él, de su soberanía, de su amor, de su pastoreo, de su guía. Ahí es donde puede nuestra alma hallar un poco de contentamiento en medio de lo que vivimos. Voy a avanzar al otro punto. Y tenemos un cuarto punto, mis hermanos, que aquí es ya ir como perfilando una ayuda, una razón que debe traer paz a nuestro corazón. Y sería el cuestionamiento. ¿Cómo podemos vivir una vida de dependencia a Dios? Vamos a nuestra imagen que me parece muy especial y muy linda. ¿Cómo podemos depender de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo un niño depende de su padre? Pues él depende de sus cuidados dejándose enteramente a su servicio, ¿verdad? Pero acá podemos estar llamados realmente a apoyarnos en esas disciplinas espirituales, en esas marcas que nos hacen creyentes. Entonces, tenemos la oración. La oración es algo que debe ser algo constante en nuestra vida. Debemos estar llamados a una oración constante. La oración es una expresión directa de nuestra dependencia de Dios. Jesús mismo nos enseñó a orar por nuestras necesidades diarias. Allí en Mateo 6:11, la oración nos recuerda que no podemos valernos por nosotros mismos. Qué hermoso esto, mis hermanos. La oración nos recuerda a nuestra alma que no podemos solo, o si no, no oraríamos. La oración es un gesto de dependencia al Señor. Un alto. Exhortación en este momento. ¿Cuánto estás orando diariamente? Porque si estamos hablando de que dependemos de Dios, quiere decir que nuestra oración debe de lucir como quien dependa de Dios. Qué calidad también en la oración. ¿Cuánto tiempo nosotros nos dedicamos a pensar en esto? ¿Qué es lo que estamos orando? Y Jesús mismo nos enseñó a pedir por nuestras necesidades. Mis hermanos, ese es un tema que el día de hoy debe animarnos y debe traernos a una gran conciencia, a un gran llamado, que si tú y yo somos creyentes, esta dependencia de Dios debe lucir en nuestra vida. ¿Cómo podemos vivir una vida en dependencia de Dios? La oración constante. La oración en nuestra congregación es una oración que abraza a nuestros hermanos, que bendice, que ayuda, que protege, que unifica. Qué hermoso eso. La oración nos unifica como hermanos, como una unidad de creyentes. La oración es esa marca que nos hace hijos, dependiendo de las bondades de su Señor. Acá, en este momento, vemos que es posible depender del Señor y una de ellas dependencias es saber que la oración es una expresión directa de nuestra dependencia a Él mismo. Primera de Tesalonicenses 5:17, mis hermanos. Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Invitación bíblica, invitación celestial.
Orar sin cesar no es, los invitamos a orar. No, hay una invitación a una oración constante y continua. De la misma manera, añadidos a este gran plan, a eh, en esta dirección, estamos llamados a un estudio y meditación de la palabra, en el cual en este proceso podemos nosotros hacer digestión de todo lo que la escritura nos enseña. Si hacemos meditación fácilmente de orar sin cesar, debemos saber que esto es un ejercicio diario. Es algo importante que quiero llevarlos a mente hoy, que la oración va de la mano de la meditación y así estamos ejerciendo un estudio. La escritura nos comunica, oren sin cesar. Ok, vamos a esa meditación de la palabra. Sin cesar es que no hay un fin, no hay un fin. Estamos llamados a orar sin fin. No sé si lo entiendan. Orar sin llegar a un punto final, sino algo muy constante, porque acá nos damos cuenta que ahora no solo nuestras plegarias y peticiones individuales, porque nuestra individualidad se convierte en algo unido a otro individuo, a un cuerpo, a una iglesia, a una nación, a un pueblo. Nuestra oración sin cesar nos va a ayudar a contemplar las grandezas del Señor y el estudio de la palabra vivificará, fortalecerá la oración, nos hará descubrir ese buen Dios. Estamos llamados a meditar la palabra. Hice el ejemplo de orar sin cesar porque es una cita que podemos llevar y meditar cómo se hace en la praxis el estudio de la meditación. Otro puntico, adoración. No solo quiero llevarte a meditar que la adoración es solo los cantos, la salmología, sino llevar una vida en adoración es una vida que todo lo que hace procura adorar al Señor. Buenos pensamientos, buenas palabras, estar sujetos a la voluntad del buen Dios. Simplemente podemos ver que nuestras acciones y hechos no solo se encargan de actos y eventos, sino la adoración es algo en plenitud. Una vida entera, una vida entregada en adoración, es una vida que sus frutos son dignos y que siempre el final y destino de cada uno de estos frutos va a ser la exaltación del Señor y la adoración de su santo nombre. Voy a seguir enlazando ese ABCD, una oración constante, una meditación y una adoración son virtudes que nos van a ayudar a desarrollar esa dependencia hacia el Señor. Y algo que acompaña esto de manera gloriosa es tener la capacidad de abrir nuestro corazón, levantar plegarias llenas de melodías celestiales, cantos que canten las verdades del Señor, que canten su grandeza. Y esto baja al creyente en un corazón lleno de plenitud, lleno de fortaleza, lleno de gozo, lleno de esperanza. Les hablo acá frente a que es importante que nosotros contemplemos un gesto de dependencia a Dios, también nuestra unión a Él en nuestra congregación. Meditemos en esta enseñanza y en este mensaje
Nuestra dependencia de Dios se ve reflejada en una vida de adoración constante, en el estudio de la palabra, en la adoración de una vida dada a la adoración, pero también un destello de sujeción a la iglesia y a la congregación, al cuerpo. Domingo tras domingo nuestra alma es llamada a congregarse, nuestra alma a estar en constante sujeción al Señor, nuestra alma está sujeta a Él y de respondemos motivados en la adoración, en la exaltación, en la meditación, en todas las partes que en la liturgia domingo tras domingo se hacen. Congregarnos es un mandamiento y demuestra que estamos sujetos a un Dios. Antes, en una vieja vida pasada, ninguno de nosotros nos sentíamos movidos a cumplir con el congregarse. Esto es un don del Señor que pone a sus hijos, nos llama a una vida de comunión, a una vida de sujeción a Él. Y un medio de ellos es que seamos responsables con nuestra vida de congregación y otro stop en este momento. Exhortativamente nosotros debemos analizar esto. Y mis hermanos, el congregarse es un destello de que yo he entendido que dependo de un Dios grande, de un Dios fiel, de un Dios verdadero, que lo sostiene absolutamente todo. Vivir en comunidad es entender que Dios nos ha dado una iglesia para ayudarnos a caminar juntos en la fe, en comunidad, unidos unos a los otros. De esta manera podemos apoyarnos mutuamente, orar unos a otros y recordar nuestra necesidad y dependencia a Dios. Es llevar en la congregación al otro a una adoración, a una eh, oración. Es disfrutar de ese amor que el Señor nos da y que eso sea visible ante nuestros ojos y ante nuestra misma iglesia. Esto es, mis hermanos, lo que quería compartir en esta noche, en este momento de meditación. Y unas palabras finales como para concluir y que podamos entender este gran llamado. Les quiero dejar esta linda imagen, eh, porque me parece espectacular llegar a esa plenitud, descansar en las grandezas del Señor, porque Él todo lo tiene bajo control. El confiar plenamente en el Señor nos trae una natural dependencia que glorifica su nombre y trae bendición para el creyente. Uno de los beneficios es reconocer nuestra debilidad e incapacidad de cambio. Mientras el creyente afronta dificultad, él depende del Señor. Trae un manto de esperanza en medio del dolor que recae sobre la soberanía de Dios. La vida cristiana es una vida de dependencia total en Dios, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Debemos reconocer que no tenemos la capacidad de vivir conforme a la voluntad de Dios sin su ayuda. Nuestra fortaleza, sabiduría y dirección proviene únicamente de Él, que está en constante renovación para nuestro bien. Esta enseñanza que quiero el día de hoy colocar en tu corazón es para mirar con expectativas un reino venidero, que lo que vivimos en esta tierra son circunstancias que simplemente nos van a ayudar para nuestro propio bien, para confiar en un Dios, para confiar en su soberanía, para ser verdaderamente dependientes de Él. Contemplemos su soberanía, su bondad, su fidelidad. Esto implica reconocer que a pesar del oscuro momento doloroso, hay esperanza. La dependencia genuina de un creyente es una marca imborrable en nuestro caminar y la cual vamos a lucir con total fervor en nuestro peregrinaje. Nuestras fuerzas se acabarán, pero el Eterno que nos sostiene siempre vivificará, nos pastoreará y nos conducirá por el mejor camino que nos lleva hacia su gloria. Oremos sin cesar, meditemos en la escritura,
adoremos, una vida de adoración, una vida de gratitud, una vida que traiga frutos dignos de arrepentimiento y que se vean visiblemente como unas acciones que den gloria a nuestro Señor. Y el último punto que meditábamos, que nuestra vida esté sujeta al Señor en total dependencia a Él y que esto sea visible en nuestra congregación, congregarnos. Señor Jesús, damos gracias porque a través de esta meditación nos damos cuenta que solos no podemos, que necesitamos de tu guía, de tu sostén, de tu hermosa gracia constantemente en nuestras vidas para seguir avanzando con esperanza y fe. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos en nuestras debilidades y fortalécenos. Que estas marcas de dependencia a ti, la oración sea una oración constante, sin cesar en nuestra vida, tan constante como el aire para respirar, tan necesaria como el agua para beber. Que la meditación nos lleve a regocijarnos en medio del dolor y de la aflicción y también que nuestra vida dé frutos dignos de arrepentimiento convertidos en gestos que adoren y alaben y exalten tu santo nombre. Y que esto sea visible en el día del Señor, en el día en donde nuestras manos, nuestros ojos y nuestro corazón se conectan con el cuerpo, con la iglesia del Señor. A ti, Señor Jesús, la gloria por siempre. Amén. Mis hermanos, feliz noche. Dios les bendiga.